señor Iglesias afirmó: cuando yo examino el contenido, tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra, devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? El señor Iglesias decide por todas, porque unidas podemos, ¿verdad, señora Montero? Me resulta degradante, además de tremendamente indigesto tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Siento decírselo, señora Montero, que si el príncipe azul no existe, en versión morada tampoco lo va a encontrar. Aquí en Periodista Digital. Ayer tuvimos una sesión interesantísima en el Congreso donde los dirigentes de Podemos pues, se fueron con el rabo entre las piernas porque menudo repaso que le han metido. Y entre ellos estaba la senadora del PP, Sofía Sedo, que le preguntó directamente a Irene Montero si el control a través del móvil era violencia machista, sí o no. Y tenemos la suerte de tener a la senadora Sofía Sedo del otro lado del Zoom. Muy buenos días, senadora, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, le preguntó muy directamente a Irene Montero si el control del móvil era violencia machista, que es lo que, por otro lado, ellos han defendido a través del Instituto de la Mujer, a través de panfletitos que repartían y demás campañas que han hecho en favor del feminismo. ¿Qué respuesta le ha dado? Bueno, pues los que pudieron seguir la sesión de control vieron que no dio ninguna respuesta, como por otro lado suele ser cuando viene de la mano de Podemos. Lo cierto es que están con el dedo acusador hacia todo aquel que sale de ese feminismo ideológico que ellos promulgan, pero a la hora de la verdad permanecen todas calladas. Por eso todas y todos, como ellos dicen, permanecen todos callados y al final es lo que le quise trasladar a la ministra, ¿no? A la hora de la verdad, todas aquellas feministas de pro que nos dicen a las demás cómo hay que defender a las mujeres y lo que es o no es el feminismo, hoy por hoy permanecen calladas, pero no solo con esta cuestión, que además tiene un alcance importante y es de extrema gravedad, sino que también permanecen calladas con las menores de Baleares, también permanecen calladas con el escándalo del director financiero de Correos. Yo no sé si han escuchado ustedes al Ministerio de Igualdad hacer algún tipo de declaración. Yo hago una pregunta nada más. Usted dice sobre el funcionario ese que presumía de regatear el precio que se gastaba en prostitutas. Sí, el director financiero de Correos que ha tenido que dimitir. ¿Ha dicho algo el Ministerio de Igualdad? Yo solo pregunto, si alguna de estas cuestiones se produjesen estando un gobierno del Partido Popular o cualquier dirigente del Partido Popular, tendríamos a todas las feministas de pro en la calle gritando solas y borrachas quiero llegar a casa, promulgando la autonomía de la mujer y la libertad de la mujer. Permítame la ironía, claro. Bueno, son las mismas que pasaban por el Ayuntamiento de Madrid para decirle a Almeida que era un fascista el día del 8M. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Pero en relación a lo que usted le preguntaba, Irene Montero le decía que ella había venido aquí a hablar de su ministerio. Quizás se olvidaba que su ministerio es el Ministerio de Igualdad. Y lo que usted le preguntaba era precisamente, iba de lleno a algo de lo cual el Ministerio de Igualdad debería ocuparse. Porque estas cuestiones son precisamente las campañas que hace el Ministerio de Igualdad en favor de las mujeres para que no sean, para que sus jefes no tengan que ser sus protectores o sus machitos, como usted le recordó ayer, que se guardan las tarjetas. Por lo tanto, me parece que tenía todo el sentido la pregunta que usted le estaba haciendo y que Irene Montero estaba eludiendo la pregunta porque evidentemente este caso a ellos pues es que les está quemando las manos. Hombre, lo cierto es que la pregunta fue muy directa. La primera de ellas fue si consideraba el Ministerio de Igualdad que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona sin su consentimiento
constituía una forma de violencia. Esa fue la pregunta concreta. Y a esa pregunta concreta, la señora ministra de Igualdad afirmó que no tenía nada que ver con su departamento y aludió que si había cualquier otra cuestión que tuviese algo que ver con su departamento, que estaría encantada de responderme. Entonces le cambié la pregunta por si esta primera no la había entendido y le pregunté directamente, ¿el control a través del móvil es violencia machista, sí o no? Era tan sencillo como responder sí o no. Se diluyó hablando de cuestiones que no tenían nada que ver, perdió el hilo absolutamente, muy nerviosa. Es decir, yo entiendo el papelón que tuvo que hacer, pero claro, no lo puedo compartir, no lo puedo compartir. Tú no puedes callar ante comportamientos y actitudes absolutamente machistas. Sobre todo cuando fue intentar censurado convencernos a las demás de que tenemos que defender el feminismo ideológico y sectario que ellos promulgan, porque si no defendemos ese feminismo ideológico y sectario, es que somos todos fascistas, somos todos machistas y estamos continuamente con el dedo acusador. Hombre, yo creo que aquí es importante que no solo las mujeres, sino también los hombres, todos salgamos a defender la libertad y la autonomía de la persona. El problema es que Podemos, la señora Montero no cree en la libertad y en la autonomía de la persona, cree en la libertad y la autonomía que en este caso el señor Iglesias da o deja de dar en las filas de Podemos. Esa es la única realidad que existe. Sobre todo cuando ya le censuraron desde su propio partido, aunque sea tímidamente, pero usted se lo recordó, cuando Gloria Eliso efectivamente dijo, yo no sé si es a pregunta de Carlos Alsina, yo no sé si es una actitud paternalista ni machista, pues usted fue mucho más directa, ni machitos ni padres en política que nos protejan, ¿no? Es que no creo que exista mayor machismo que la actitud del señor Iglesias, en este caso concreto y en otros muchos. En otros muchos. Yo creo que ha sido el botón de muestra, ¿no? El botón de muestra de todo lo demás. Se ven permanentemente actitudes machistas y me da igual si machismo o paternalismo, es que no quiero ninguna de las dos cosas, es que las mujeres somos libres y autónomas de estar en cualquier ámbito de la sociedad sin necesidad de tener un señor detrás que nos diga cuándo, cómo y para qué. Es decir, y ese es el problema que tiene Podemos, que no cree en la libertad y en la autonomía de la mujer si no tiene detrás el machito en este caso o el padre político. Bueno, pues parafraseando de alguna manera a la señora Eliso en el Congreso de los Diputados, diputada de Podemos, ante la pregunta, como bien dice, del periodista Alsina. Lo cierto es que Irene Montero ayer se puso en evidencia porque ni representa el feminismo, ni ella es el feminismo, ni representa la libertad de la mujer en pleno siglo XXI. Y yo creo que ayer quedó bastante claro. Y además, algo mucho más grave que creo que hay que destacar, es el doble rasero en función de quién tenga la actitud o el comportamiento. Hablamos de machismo, feminismo, o no hablamos de machismo y feminismo. Yo creo que eso es importante, que toda una ministra de Igualdad tiene un doble rasero absolutamente a la hora de definir determinados comportamientos y actitudes. En este caso, como viene de la mano del señor Iglesias, no hablamos del heteropatriarcado. Bueno, a estas alturas todo el mundo sabe que estas campañas feministas de las cuales ellas se hicieron gala no eran en defensa de la mujer, sino que eran en favor de sus propios intereses y sobre todo para arrinconar a todas las mujeres que no piensan como ellos, porque si la piedra le cae a Rocío de Mar, ahí no estamos hablando de una agresión machista, ahí estamos hablando incluso hasta de una justificación de la violencia, como hizo gente de su propio partido riéndose y mofándose y diciendo que esa agresión incluso había sido fake, como el miserable de Echenique. Le quería preguntar cómo vio a Irene Montero. Hacía tiempo que no la veíamos, se esperaba su reaparición y como están bajo el fuego del caso Dina, me gustaría ver cómo, sobre todo, ella queda mal, ya no políticamente, también está quedando mal por ser quien es la pareja de Pablo Iglesias, con todas las sombras y las sospechas y los rumores que hay en torno a Dina Busser. ¿Cómo la vio? Bueno, pues como le digo, la vi muy diluida en su intervención, intentando escabullirse de una cuestión que afecta directamente a su ministerio, muy acorralada pues porque creo que no fue valiente
ella sabe que este tipo de actitudes y comportamientos son absolutamente machistas, como intentamos trasladarle las demás. Yo intenté que se posicionase en el lugar de las mujeres, es decir, que se viniese a la defensa real de la mujer, pero optó por mantenerse al lado de su compañero de partido, del líder de Podemos, del señor Iglesias, y de formar parte y ser corresponsable de este escándalo, de la señora Dina y el señor Iglesias. Mire, yo entiendo que esté afectada, porque que Lidia Falcón, que el líder del Partido Feminista, esta no es sospechosa ni de ser fascista, ni de ser del heteropatriarcado, ni de ser una mujer del PP, en absoluto. Definió su ministerio hace escasamente unos días como una sectita donde algunas toman decisiones. Hombre, a mí como política me indignaría mucho una definición de una persona entendida en la materia sobre la gestión de mi ministerio. Creo que la señora Montero se lo tiene que mirar, porque es la antítesis de la mujer libre, independiente y autónoma del siglo XXI, desde mi humilde punto de vista. Por último, quería preguntarle por el caso Dina, que hay nuevas revelaciones. Creo que está claro que cada vez hay más pruebas. Día a día vamos conociendo más sobre este caso y estamos viendo que los pantallazos no los había hecho Villarejo, que el móvil no lo había robado Villarejo, que los pantallazos los había hecho Dina, que el móvil se habían robado 2 móviles y no uno, que todo había sido una trama para para rentabilizarla en las campañas del 28 de abril y para atacar a Eduardo Inda y a OK Diario. ¿Qué consecuencias finalmente? Bueno, y le quiero preguntar por la comisión, porque él sacó pecho en un momento determinado y le dijo al Partido Popular, si quieren, hacemos una comisión y yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que quieran. Pues ahora parece que se lo han pensado bien y han reculado y se la han envainado y no va a haber comisión ni nada. ¿Qué opina? Es que todo es mentira. Es decir, es que son cómplices de estas conductas, son artífices. El señor Iglesias es artífice de toda esta operación. Es decir, esto es una trama, estoy cada día más convencida, urdida para presentarse como víctimas del Estado. Y al final, lo que está claro es que las cloacas son Podemos, todas sus mareas, y creo que cada día se pone más en evidencia, y prueba de ello es que hace escasamente unos días, este fin de semana, los españoles, los gallegos y vascos le han dicho a Podemos que no quieren formar parte de sus cloacas. Bueno, pues creo que es muy positivo, es decir, que al final están dando la cara. Las caretas se van cayendo, las mascarillas nos las ponemos por las circunstancias sanitarias, sin embargo, algunas caretas están cayendo y creo que es importante que caiga la careta de Podemos. Este caso, el caso de Dina Iglesias, va a ser, yo creo que es la punta del iceberg y va a ir poquito a poco saliendo muchas más cuestiones que hay detrás. Han urdido esta trama para presentarse como víctimas y al final las víctimas somos los demás, porque estamos sometidos, o ellos pretendían someternos a esa manera de ver la sociedad, de ver la vida, de ver la política y al final no deja de ser el sometimiento de todos al líder supremo, que yo creo que además lo trae heredado de algunos regímenes a los que asesoró, a los que mal asesoró, y bueno, creo que los trae heredado de ellos. Por tanto, es toda una mentira, se rectifican a sí mismos, intentan diluirse en cualquier tipo de pregunta, no responden a nada de lo que se le plantea, y el señor Iglesias ni es valiente ni es demócrata. Ayer incluso RQR, Irene Montero, volvió a sacar el tema de las cloacas y le leyó no sé qué historia de Fernández Díaz, que Soraya Sáenz de Santa María, que había hecho, es decir, al final, pero sí, ya está demostrado que las cloacas son ellos, ¿no? Pero siguen, o sea, hay que reconocerle que van hasta el final, se les pone el cassette y al final siguen con él hasta el final. Autocrítica. Bueno, ellos son de la máxima de repite la mentira hasta el final y algo quedará. Bueno, durante mucho tiempo han engañado a mucha gente, lo que pasa es que no se puede engañar a todo el mundo siempre. Y bueno, yo creo que el domingo
fue una buena prueba de ellos, que se han quedado residuales prácticamente en Galicia, han desaparecido, y en el País Vasco, bueno, pues han perdido gran cantidad de escaños. Yo creo que Podemos al final están intentando sobrevivir como pueden. Esto, por hacerlo ilustrativo, ¿no? Parece aquel que está en el agua intentando sacar la cabeza como puede, y creo que caso Dina Iglesias, con este caso Dina Iglesias le va a costar mucho sacar la cabeza, porque también le digo, no vamos a cejar en el empeño de poner en evidencia las vergüenzas de Podemos. Son cloaca. El feminismo que defiende son cloacas, son cómplices de conductas conductas y actitudes absolutamente machistas. Se les cae la bandera del feminismo. Y algo que no me dio tiempo, por una cuestión práctica en el Senado, de decírselo a la señora Montero, su feminismo huele a cloaca, y creo que nos hace un muy flaco favor a las mujeres que diariamente y luchamos por una igualdad real entre hombres y mujeres. Lo último, Pedro Sánchez. ¿Qué cree que va a hacer Pedro Sánchez? Porque el caso Dina, mientras perjudica a su vicepresidente, también le salpica a él de alguna manera. Y hasta ahora Sánchez ha sido cauteloso, y así como condena y se muestra muy preocupado y muy inquietante, y dice que las informaciones sobre el rey emérito son muy inquietantes, las de Dina Busselham no las quiere juzgar porque dice que están bajo instrucción judicial, ¿no? Y solemnemente lo deja ahí en stand-by. Pero, ¿qué cree que va a hacer Sánchez? Porque en este momento el válido, el protector de Pablo Iglesias es Pedro Sánchez. Bueno, creo que intentará que escampe la tormenta para continuar en el gobierno de coalición. Se necesitan. Y claro, cuando necesita del señor Iglesias para mantenerse en la Moncloa, va a hacer cualquier cosa. Ayer también tuve la oportunidad de decírselo a la ministra, y le dije que si era lamentable su actitud, de una manera u otra no me sorprendía, porque está claro que la sumisión de todas y todos los de Podemos al líder Iglesias es evidente, y llevamos viviéndola desde el primer día que salieron a la palestra y al escenario público, pero que la corresponsabilidad del Partido Socialista me preocupaba, y me preocupaba mucho, porque, claro, ese silencio del Partido Socialista al final denotaba corresponsabilidad, y claro, me preocupaba porque el Partido Socialista sí es un partido de gobierno. El problema que tiene es que necesita de Podemos ahora mismo para mantenerse en Moncloa. Entonces, va a intentar, mi opinión, creo que va a intentar que escampe la tormenta, pero ya le digo que nosotros seguiremos detrás, porque hay determinadas tormentas que no pueden escampar si no salen a la luz, o si no verdaderamente se demuestra todo lo que hay detrás. Y creo que en esta tormenta tienen que salir todavía muchos elementos del caso Dina Iglesias que van a poner contra las cuerdas al señor Iglesias. Y el señor Sánchez tendrá que posicionarse, y nosotros se lo exigiremos, por supuesto. Senadora del PP, Sofía Sedo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y seguiremos muy de cerca lo que vaya pasando ahí con el tema del caso Dina, y seguiremos sus intervenciones muy de cerca, como la que tuvo ayer, que no dejó a nadie indiferente. Muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición.